¿Cuáles son sus historias paranormales? Mis abuelos solían llevarme a limpiar la tumba de los padres de mi abuelo antes de las fiestas grandes de la iglesia, cuando hacían una procesión por el cementerio, así que tenía sentido mantener todo limpio. Yo era un adolescente con un estilo alternativo y la mayoría de la gente que estaba allí arreglando las tumbas de sus familiares me miraba mal. Pero una señora mayor se me acercó para pedirme ayuda. Me dijo que ya no podía hacer todo sola y que no tenía familia en la zona. El emo cringe aspirante a gótico amable que yo era, dejé todo lo que estaba haciendo y fui a ayudarla. Tuvimos una charla larga y agradable mientras yo hacía prácticamente todo lo que necesitaba. Estuvimos allí bastante tiempo, hasta que primero me preguntó mi nombre, y después de presentarme, yo le pregunté el suyo. Charlamos un poco más y luego me fui a seguir cuidando la tumba de mi familia. Ella dijo que se quedaría allí más tiempo, así que cuando terminé regresé para verla, pero ya no estaba por ningún lado. Mientras la buscaba, leí la lápida por primera vez. Sí, su fantasma me hizo limpiar su propia tumba. No estaba enojado, solo un poco triste por ella. Nadie de su familia se molestaba en hacerlo, incluso aunque, según me contó, vivían apenas a 1 hora de distancia. Mi papá falleció 3 días antes de mi cumpleaños. Mi hermana y yo estábamos revisando la caja fuerte buscando unos documentos para el VA, asuntos de veteranos, mientras escuchábamos a mi mamá organizar todo lo relacionado con el funeral y los asuntos de mi papá. Mientras buscaba entre los papeles, encontré mi certificado de nacimiento. Lo estaba mirando y descubrí la hora exacta en que nací, 12:10 de la mañana. La mañana de mi cumpleaños, mi hermana, mi cuñado y yo estábamos sentados en la sala, todavía despiertos. De repente sonó el teléfono de la casa. Mi hermana se levantó y contestó, pero no escuchó nada más que estática. Dijo hola, pero no obtuvo respuesta y colgó. El teléfono volvió a sonar. Ella contestó otra vez y nuevamente solo se escuchaba estática. Volvió a decir hola, sin recibir respuesta, y colgó. Todos pensamos que era extraño que hubiera pasado 2 veces. Le dije a mi hermana que quizá era algún familiar llamando desde California o Filipinas, pero ella me dijo que no, y que mirara la hora. Todos miramos el reloj de la sala. Eran las 12:10 de la mañana, la misma hora en que nací. Se me puso la piel de gallina, se me erizó el cabello y empecé a llorar. Mi hermana dijo que era nuestro papá deseándome un feliz cumpleaños. También recuerdo otro día en el que mi hijo y yo estábamos pasando tiempo juntos. Hablo completamente en serio. Cada estación de radio, tienda y supermercado al que entrábamos estaba reproduciendo las bandas favoritas de mi papá, The Beatles y Journey. Mi hijo me dijo, ¡qué locura! Y yo le respondí que era papá, como él le decía a mi padre, saludándonos y cuidando de nosotros. Me tomó un rato escribir esto, pero es una historia real que me pasó en 2018. Estaba trabajando a medio tiempo en un pequeño hotel en Annaba, una ciudad costera al este de Argelia, cerca del mar Mediterráneo. No era un lugar de lujo, solo un edificio viejo y normal cerca del centro de la ciudad, donde solían hospedarse viajeros y hombres de negocios. Había una cosa que todos en el hotel conocían, la habitación 27. Nosotros, el personal, nunca la reservábamos a menos que el hotel estuviera completamente lleno. Oficialmente decíamos que estaba en mantenimiento, pero la verdad era que nadie quería lidiar con lo que pasaba ahí. Una noche, un hombre de negocios llegó tarde desde Argel. El hotel estaba lleno, excepto por la habitación 27. Intenté convencerlo de que tomara otra opción, incluso le sugerí que buscara otro hotel. Pero estaba cansado e insistió. Así que le di la llave. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba en la recepción cuando lo vi bajar las escaleras. Estaba pálido, sudando y temblando como si hubiera visto la muerte misma. Dejó la llave sobre el mostrador y susurró. ¿Quién estaba en la habitación conmigo? Le dije. Señor, usted estaba solo. Se acercó lentamente, con los ojos completamente abiertos. No. Escuché pasos. Alguien estaba caminando adentro. Escuché tos, puertas abriéndose y cerrándose, pero yo estaba solo, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, simplemente se fue. Ni siquiera pidió que le devolvieran el dinero. A la mañana siguiente revisamos la habitación 27. Lo más raro, todas las sillas pesadas de madera, que estaban atornilladas al piso, de alguna manera habían sido giradas para mirar directamente hacia el gran espejo de la pared. Desde esa noche, la gerencia cerró oficialmente la habitación 27.
La puerta permanece encadenada por dentro. Pero a veces, cuando todo el hotel está en silencio, todavía se escuchan golpes cerca de esa habitación, como si alguien entrara o caminara adentro. Y la parte más aterradora, nadie ha vuelto a tocar esa habitación desde entonces. Todavía recuerdo aquella noche hasta el día de hoy. Básicamente, va así. Tenía 16 años. Intenté suicidarme. Me tiré desde una altura de 7 metros. Me partí la pelvis por la mitad y el tobillo quedó destrozado en 5 pedazos. Quería escapar de mi casa, que era extremadamente abusiva. Mi salud mental era un desastre y me había convertido en una persona horrible. Lastimé a los pocos amigos y seres queridos que tenía porque estaba lleno de rabia. Mi exnovia, Constanza, intentaba ayudarme. Yo le decía cosas horribles a ella y también a su hermana. Solo quería que me dejaran en paz, aunque intentaran ayudarme. Aún así, tiempo después nos reconciliamos, y ahora ella es prácticamente mi familia. Era plena pandemia de COVID-19. Rogué que me internaran en un hospital psiquiátrico, pero no pudieron admitirme porque había muy pocas camas disponibles, a pesar de que necesitaba ayuda urgente. Eventualmente, un 31 de diciembre, terminé haciendo lo inevitable. Me lancé por la ventana. Nunca pude emanciparme ni conseguir ayuda real. Los servicios sociales buscaron muchas veces a mi madre, incluso junto con la policía, por todo lo que ocurría en mi casa. Ella siempre lograba evadirlos. Después vino lo peor. Pasé 2 meses en el hospital. Luego me dejaron completamente inmóvil otros 2 meses más en mi cama, sin cuidados adecuados y sin ninguna enfermera profesional atendiéndome. Naturalmente, mi tobillo terminó completamente necrótico. Tenía un catéter Foley que debían cambiar después de 1 mes, pero jamás lo hicieron. La bolsa tampoco se cambió nunca. No me bañaban ni recibía cuidados básicos. Pronto desarrollé neumonía, shock séptico, insuficiencia renal, presión arterial de 40/20 y disfunción cardíaca. Mi piel se volvió completamente negra y podían verse mis tendones. Le conté todo a Constanza y le enviaba mensajes explicándole lo que me estaba pasando. Estaba horrorizada. Para ese momento ya nos habíamos reconciliado y habíamos retomado nuestra relación. Yo estaba lleno de arrepentimiento porque sabía que me estaba muriendo y que iba a lastimarla muchísimo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Para resumir un poco, un día mi padre me encontró inconsciente, cubierto de sudor. Los días anteriores ya no podía comer ni beber nada. Vomitaba constantemente, tenía una fiebre horrible, un dolor insoportable en todo el cuerpo y tosía sin control. Mi piel estaba negra. Aún así, nadie me llevaba al hospital. Cuando finalmente me encontraron inconsciente, con los labios azules, llamaron a los paramédicos. Me llevaron de urgencia a la sala de shock. Si hubieran esperado 1 hora más, hoy no estaría vivo. Me trasladaron al Hospital Siglo XXI, en la Ciudad de México, un hospital de tercer nivel que contaba con UCI pediátrica. El área de pediatría llevaba el nombre de Silvestre Frank Freund. Pero claro, yo no sabía nada de eso en ese momento. Apenas estaba consciente. Me colocaron en terapia intensiva. No podía comer ni beber absolutamente nada. Todo era por sonda de alimentación e hidratación intravenosa. La neumonía era tan fuerte que podía morir fácilmente si tomaba agua. Tenía tanta sed que gritaba y me desesperaba por la sepsis. Apenas podía mover las barras de la cama mientras rogaba por agua y por algo para el dolor. Solo me daban analgésicos básicos. Nada fuerte. Las enfermeras, eso sí, siempre fueron muy dulces conmigo. Entraba y salía constantemente de la conciencia. Tenía momentos de lucidez. Y durante esos momentos vi a un hombre. Era un médico alemán. Iba y venía revisando mis monitores, preocupándose por mí y consolándome. Podía verlo claramente. Incluso podía alcanzarlo. Tenía un marcado acento alemán. Recuerdo perfectamente una de las cosas que me dijo, que necesitaba ganas de vivir, porque me estaba deteriorando ya que, igual que antes, seguía deseando morir y dejar de luchar después de tanta agonía. Aunque había una parte de mí que todavía deseaba vivir para volver a ver a Constanza y pedirle perdón. Más tarde supe que ella ya me lloraba como si estuviera muerto. Estaba completamente devastada. Pero las palabras de aquel médico se quedaron grabadas en mí. Mientras entraba y salía de la conciencia, lo veía muchas veces cerca de mi cama. Recuerdo decirle que sabía que era alemán. Se me quedó grabado porque, bueno, estábamos en México. Nunca había visto a un médico alemán en mi vida.
Les preguntaba a las enfermeras por él y todas me respondían lo mismo, que no había ningún médico así trabajando allí. Cuando empecé a recuperarme, algunas enfermeras me contaron historias sobre la planchada, una enfermera fantasma muy famosa en hospitales de México, además de otras experiencias paranormales. Yo pasé 2 meses internado allí. Con el tiempo olvidé un poco al médico, hasta que me dieron de alta y tuve que regresar al hospital para exámenes, revisiones psiquiátricas y seguimientos ortopédicos. Entonces, un día, levanté la vista mientras pasaba frente a la UCI, y vi el nombre: Silvestre Frank Freund. Ese médico había existido de verdad. Era un médico alemán-mexicano. Parte de su equipo también había llegado a México escapando de la persecución nazi. Él ayudó a fundar esa área del hospital. En ese momento entendí que aquello que había visto se sentía completamente real para mí. Vi muchas otras cosas mientras estuve hospitalizado, pero esa fue la más impactante. Terminé encontrando ganas de vivir. Hasta el día de hoy, los médicos no entienden del todo por qué sigo vivo. Yo siento que sigo aquí porque todavía no era mi momento. Y agradezco estar vivo todos los días. Primero, porque me reconcilié con Constanza, Stancie, como le digo. Ella es mi familia ahora. Me gané el perdón y el cariño de su familia también. Ellos entendieron que yo había sufrido muchísimo y que, después de superar todo aquello, no era una mala persona por naturaleza. Mi mayor logro fue redimirme. Además, finalmente recibí tratamiento para mi salud mental y mi situación familiar dejó de estar llena de abusos. Constanza ahora tiene una vida feliz, y he tenido el privilegio de acompañarla y ayudarla de la misma manera en que ella me ayudó a mí. A veces todavía no sé por qué sigo vivo, pero he intentado aprovechar mi tiempo y cambiar mi vida por completo. Vi muchas cosas mientras estuve en el hospital, pero la historia del médico es la más impactante que puedo contar. Y si algo aprendí de todo esto, es esto: nunca dejes que la ira te consuma. Vive la mejor vida que puedas. Y, sobre todo, sé bueno con los demás. Mi hermana y yo estamos convencidas de que la casa de mis padres está embrujada. Fue construida hace unos 100 años en lo que antes era terreno de cultivo, o al menos eso es lo que siempre nos han contado. Recuerdo claramente, hasta el día de hoy, 2 experiencias de mi infancia que me convencieron de que realmente había algo extraño en esa casa. Cuando tenía unos 10 años, me estaba preparando en mi habitación cuando escuché un silbido muy claro debajo de mi cómoda. Me asusté. Pensé que quizá era nuestro gato, que era muy amigable, así que salí de la habitación por si estaba molesto por alguna razón. Pero cuando salí, vi a nuestro gato subiendo las escaleras. Ahí me di cuenta de que no había sido él quien había silbado. Nunca volví a revisar debajo de la cómoda, pero sé perfectamente que no era un gato del vecino ni ningún animal normal. La otra vez ocurrió cuando estaba en secundaria. Me había quedado en casa porque estaba enferma, y mi hermana fingió estar enferma también para quedarse conmigo. Estábamos solas en casa, al mediodía, acostadas en mi cama, cuando de repente la cama comenzó a temblar violentamente. Tanto, que mi hermana y yo saltamos y nos abrazamos del miedo. Lo extraño es que nada más en la habitación se estaba moviendo. Yo tenía muchísimos adornos y objetos decorativos, así que si hubiera sido un temblor real, algo más habría vibrado también. Pero no. Solo la cama. Y como las dos estábamos abrazadas inmóviles, sabíamos que ninguna estaba provocándolo. Duró menos de 1 minuto, creo, pero ambas lo recordamos perfectamente. Más tarde mi papá revisó y confirmó que no había habido ningún terremoto en la zona. Mi hermana también nos contó, por su cuenta, que cuando era muy pequeña, menos de 5 años, recordaba haber visto a una mujer azul con una cara aterradora sentada en la cama de mis padres. Con el tiempo comenzó a tener muchas experiencias extrañas en su habitación. Finalmente empezó a hablarle al supuesto ser que sentía allí, pero eso solo empeoró todo. Según ella, su cama, que era un altillo bastante endeble, temblaba todas las noches hasta que finalmente dejó de intentar comunicarse con aquello. Esto ocurrió cuando estaba en secundaria. Otra vez teníamos amigos en casa y acabábamos de bajar las escaleras después de estar un rato en el balcón. Uno de nuestros amigos volvió arriba porque había olvidado algo. Cuando regresó, estaba completamente pálido y sorprendido de vernos a todos abajo. Juró que había visto a una de nosotras caminando dentro de mi habitación apenas unos segundos antes. Mi mamá también dice que escucha pasos por la casa cuando está sola hoy en día. Y aunque a todas nos encanta esa casa y hemos vivido momentos maravillosos allí, sigo convencida de que está embrujada. De hecho,
Es la razón principal por la que creo en fantasmas y espíritus sin ninguna duda. Supuestamente había una chica enterrada en el jardín delantero de una de las casas donde crecí. El dueño original tenía un hijo con serios problemas mentales, y según cuentan, mató a una chica y la enterró en el jardín delantero. Sus padres no sabían qué hacer, así que plantaron arbustos encima para ocultarlo todo. Cuando estaba en secundaria, mis padres me hicieron arreglar esos arbustos para construir un patio de baldosas. Nunca encontré huesos ni nada parecido, pero tenía miedo de cavar más profundo de lo que ya había hecho. Ahora todo quedó cubierto por el patio. Cuando mis padres mueran, probablemente haga escanear el suelo o algo así. Durante el tiempo en que estuve quitando los arbustos, veía constantemente a una niña pequeña por el rabillo del ojo. Tendría entre 10 y 14 años. Era una chica asiática. Lo más perturbador es que, supuestamente, en los años 90 el hijo del dueño tenía una novia por correspondencia o una chica asiática rondando por la casa, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Bastante espeluznante. Durante años sentimos una presencia extraña en la parte trasera de la casa. Había una especie de pasillo base conectado a la vivienda, algo parecido a un garaje, pero usado para guardar herramientas y cosas viejas. Allí también había un gran espacio de tierra cerca de un pozo donde, según las historias locales, los padres ataban al hijo durante horas. Decían que el suelo era de tierra porque él se orinaba y defecaba allí mientras lo mantenían encerrado. La casa estaba completamente maldita. Siempre se sintió pesada y extraña. La esposa del dueño original, la madre del chico, supuestamente murió al caer por las escaleras de esa misma casa. Lo peor es que, aun habiendo otras 2 personas viviendo allí, nadie la encontró durante una semana. Hay muchísimas historias raras relacionadas con esa propiedad. Edito para aclarar algo, la casa fue construida en los años 60, pero lo de la chica supuestamente ocurrió en los años 90. Este sí que da miedo. Creo que la niñita que vio esperaba que alguien la encontrara y la liberara de donde había estado por mucho tiempo. La historia del hijo loco está bien interesante, ojalá hubiera más que saber. Y todavía no entiendo cómo no te das cuenta de que alguien falta por una semana en tu casa, y menos no acercarte a las escaleras. También me dijeron que toda esa historia podía ser inventada, así que realmente no estoy seguro de qué creer. Creo que mis padres sentían que la fuente no era del todo confiable. Me gusta pensar que nada de eso pasó, pero sinceramente no lo sé. Mis papás hicieron bendecir la casa e intentaron muchas cosas para sentirse tranquilos, aunque ni siquiera sé si todavía viven allí. La última vez que hablé con ellos, me dijeron que estaban pensando en mudarse. Respecto a la madre del supuesto hijo loco, siempre escuché que era una mujer extremadamente cruel. Según contaban, alguien que trabajaba en la propiedad dijo que ella se cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Lo extraño es que, supuestamente, su esposo y su hijo la dejaron allí durante una semana antes de llamar a la policía. Tiempo después, mi mamá hacía que fueran psíquicos a la casa, y algunos afirmaban que aquella mujer se había convertido en una especie de entidad maligna y que seguía ligada al lugar. Decían que era profundamente malvada y que incluso pudo haber tenido relación con la supuesta muerte de la chica. En cualquier caso, mis padres aseguraban que durante años veían sombras y escuchaban ruidos en la planta baja. La casa estaba en California y, según decían, en esas zonas montañosas circulaban muchas historias extrañas. El supuesto hijo loco, según cuentan, volvió a aparecer un par de veces después de que mis padres compraran la casa. Nunca tocó la puerta, pero mis padres habían sido advertidos sobre qué vehículo manejaba, una camioneta morada. Había otras historias relacionadas con él. 1 o 2 años antes de que mis padres compraran la propiedad, aparentemente todavía se quedaba allí a veces. En ese tiempo, unos vecinos tenían una hija de unos 15 años. Según ellos, este hombre pasaba horas merodeando por el porche trasero y haciendo cosas inquietantes, como mirar por las ventanas. Esto ocurrió hace unos 30 años, cuando las cámaras de seguridad no eran comunes, así que muchas veces los padres de la chica no le creían. Hasta que un día, según la historia, el padre llegó a casa y encontró al hombre espiando por la ventana del dormitorio de su hija. Supuestamente lo golpeó con el mango de un hacha y lo sujetó hasta que llegó la policía. Por lo que escuché, no pasó demasiado después de eso. El hombre fue liberado al poco tiempo y desapareció nuevamente. Mis padres dicen que no volvieron a verlo hasta años después, cuando supuestamente pasó frente a nuestra casa en esa misma camioneta.
Para aclarar la cronología, la casa fue construida en los años 60 y estuvo habitada entre los 70 y los 90 antes de que nosotros la compráramos. Lo de la chica asiática supuestamente ocurrió a mediados de los 90. Nosotros compramos la casa a principios de los 2000 y, según estas historias, al supuesto hombre todavía se le veía cerca de la propiedad hasta alrededor de 2006. Si aún sigue vivo, probablemente tendría hoy unos 80 años, más o menos la edad de mis padres. Mi tía llamó a mi esposa porque sentía que algo andaba mal. Según contó, una mujer se le había acercado muy enojada, la agarró del brazo y le dijo que no sabía con quién se estaba metiendo. Esa misma noche, mi tía fue atormentada por sueños terribles. Cuando despertó, sintió una presencia a su alrededor. Mi esposa le tomó la mano para intentar percibir la entidad. Luego la miró fijamente los ojos y le dijo que todo iba a estar bien. Después se levantó para irnos. Nos subimos al auto y le pregunté si se sentía bien. Me respondió que sí, pero noté algo extraño en ella. Paramos por café, como hacíamos siempre, pero ni siquiera lo tocó. Se quedó mirando por la ventana en silencio y mi preocupación comenzó a crecer. Cuando pasamos frente a la funeraria donde habían enterrado a mis suegros, mi esposa se burló de su dolor. En ese momento supe que algo no estaba bien. Sentí que no era realmente ella. Conduje el resto del camino hasta casa sin decir una palabra. Una vez en la entrada, le pedí a mi esposa que sujetara aquello que estuviera dentro de ella mientras yo invocaba al arcángel Miguel para protegernos. Le tomé las manos mientras seguía invocando al guerrero de Dios, pidiéndole a mi esposa que mantuviera retenido a ese espíritu del otro lado. Después de unos minutos, aquello finalmente huyó con un grito. Entonces le pregunté a mi esposa su nombre espiritual para asegurarme de que realmente había vuelto a ser ella. No sé qué fue lo que tomó el control de mi esposa aquella noche, pero nunca había visto algo así. Normalmente, según nuestras experiencias, ningún espíritu, excepto su guía espiritual, podía controlar completamente su cuerpo. La mayoría apenas lograba hablar a través de ella o mover ligeramente su cabeza y sus manos. Pero aquello era diferente. Fuera lo que fuera, era poderoso. Y hasta el día de hoy, todavía me da miedo recordarlo. Puede que suene a locura, pero fue jodidamente inquietante. El año pasado me quedé viendo televisión hasta tarde, como a la 1 de la mañana, y después me fui a la cama. Mi esposa ya estaba dormida y no vive nadie más en la casa. Me desvestí y, justo cuando iba a meterme en la cama, escuché que alguien susurró mi nombre. Al principio pensé que era alguno de mis amigos o mi hermano afuera de la casa, pero la ventana del dormitorio estaba completamente cerrada. Me quedé confundido unos segundos. Entonces, desde el pie de las escaleras, volvió a escucharse. Esta vez más fuerte, claro como el día. Alguien llamó mi nombre. Estuve a punto de levantarme, furioso, pensando que algún amigo idiota se había metido en mi casa a esa hora de la madrugada. Pero cada célula de mi cuerpo me decía que no bajara. Así que me quedé inmóvil, confundido y tratando de entender qué acababa de escuchar. A la mañana siguiente bajé las escaleras y la puerta seguía cerrada exactamente igual que siempre. Nadie había entrado a la casa. Sé perfectamente lo que son las alucinaciones auditivas y los trucos de la mente cuando uno está cansado. Pero esto no fue eso. Algo me llamó desde abajo. 2 veces. Siempre me he asustado fácilmente. Mis padres me llevaron a Cloudcroft para una convención de trabajo de mi papá. Tuvimos un viaje hermoso entre la nieve y las montañas. Todo era impresionante. Finalmente llegamos al hotel, The Lodge Resort, y todavía era de día. Fuimos de los primeros en registrarnos, así que nos dieron una habitación en el área principal del edificio antiguo. Subías unas escaleras y luego caminabas por un balcón interior estrecho desde donde podías mirar hacia abajo al lobby principal. Creo que había entre 3 y 5 habitaciones en esa zona. Estábamos cerca de Rebecca's, el restaurante interior del hotel. No mucha gente se hospedaba en esa parte original del edificio. Yo estaba emocionado. Subí corriendo con mi maleta y fui el primero en abrir la puerta de la habitación. Recuerdo que sentí esa sensación de antigüedad, como si hubiera usado una llave vieja de verdad. Entré primero. Y entonces la vi. Una ráfaga roja cruzó a mi izquierda. Como si una mujer con cabello largo pelirrojo y un vestido rojo oscuro hubiera corrido rápidamente hacia el baño. Apenas la alcancé a ver. De hecho, dije, perdón, y salí inmediatamente de la habitación.
Pensé que nos habíamos equivocado de cuarto. Revisé el número otra vez y sí, era nuestra habitación. Esperé a que llegaran mis padres y les dije que pensé que había alguien adentro. Una vez, años antes, el personal de un hotel nos había dado accidentalmente la llave de una habitación ocupada y habíamos interrumpido a una pareja en un momento íntimo, así que pensé que había pasado algo parecido otra vez. Mis padres se miraron entre ellos por un momento y luego intentaron distraerme hablando de la cena y otras cosas para que entrara. Pero no había nadie allí. Más tarde estaba jugando con otros hijos de las personas que asistían a la convención. Yo iba en séptimo grado y los demás tenían entre quinto y séptimo. Terminamos entrando en una especie de ático o torre tipo faro dentro del edificio principal. Afuera nevaba muchísimo y se escuchaba el viento golpeando las paredes y las ventanas. El lugar era increíblemente espeluznante. Había algunas ventanas, así que entraba un poco de luz, pero casi todo se veía cubierto por la nieve y la oscuridad. De repente, uno de los chicos gritó y todos salimos corriendo. Según él, había visto una soga o una cuerda colgando entre las sombras y salió aterrorizado. Tal vez solo eran sombras, pero en ese momento todos nos asustamos muchísimo. Después nos mostraron un libro sobre la historia del hotel. Ahí leímos sobre Rebecca. Supuestamente, Rebecca había sido asesinada allí por un hombre celoso. La gente que trabajaba en The Lodge Resort decía haber sentido su presencia y afirmaban que los cajones y las puertas se abrían solo sin explicación. Mis padres nunca me dijeron que el lugar supuestamente estaba embrujado porque sabían que habría hecho un berrinche y me habría negado a quedarme allí. Mi historia es la razón por la que creo que mis sueños pueden mostrarme fragmentos del futuro. Una vez soñé que estaba en un auditorio. En el escenario había una joven rubia sosteniendo algo que parecía un trofeo de vidrio con el logo de la Universidad de Michigan. Tiempo después tuve otro sueño. Allí aparecía posiblemente la misma mujer rubia junto a otra chica también rubia. En el sueño me acompañaban en una especie de viaje. En un momento le pregunté a la chica de Michigan si era de Lansing. Ella me miró con una expresión como diciendo, ¿cómo demonios sabes eso? También mencionó que había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Al principio pensé que todo era simplemente una serie de sueños extraños sin sentido. Pero entonces ocurrió algo raro en la vida real. Uno de mis amigos estaba en el aeropuerto de Rochester cuando vio a un hombre que, según él, se parecía exactamente a mí. Misma estructura facial, mismo tipo de gafas, misma etnia. Y lo más extraño, llevaba puesto un suéter de la Universidad de Michigan. Cuando mi amigo me contó eso, sentí un escalofrío inmediato. Pensé, entonces esas chicas, quizás sí son reales. Después tuve otro sueño más, esta vez relacionado con la otra rubia. Recuerdo claramente haber visto las palabras: energía positiva, Y, alcance global. Todavía intento convencerme de que solo fueron sueños extraños creados por mi mente, pero lo que realmente me dejó marcado fue lo del doppelganger en Rochester. Estaba en la secundaria, en una clase de historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi profesor nos estaba mostrando fotografías antiguas de la guerra. Recuerdo vívidamente que, mientras todos los demás veían imágenes estáticas, yo veía algo completamente diferente. Para mí, las fotografías se movían. Era como si pudiera ver exactamente lo que ocurrió después de que cada foto fuera tomada, justo en el mismo lugar y en el mismo instante. Las imágenes seguían quietas para todos los demás, pero yo veía movimiento, personas caminando, gestos, escenas continuando más allá del momento congelado en la foto. Recuerdo claramente haber entrado en pánico. Sentí un miedo terrible y terminé teniendo un ataque de ansiedad. Y después de eso, las experiencias comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. La más importante ocurrió en Gettysburg. Vi la aparición completa de un soldado de la Unión de la Guerra Civil estadounidense. Podía verlo entero, sosteniendo un arma en las manos. Tengo muchísimas historias extrañas que podría contar, pero esas dos experiencias fueron las que más cambiaron mi vida para siempre. Tuve varias pesadillas hace unos meses sobre una criatura que aparecía en todas ellas. Era humanoide, parecida a un zombi. Tenía las extremidades apenas unidas por músculos y nervios delgados, con pedazos de hueso sobresaliendo. Su mandíbula estaba desencajada, todavía colgando de su rostro, y su caja torácica estaba completamente abierta. Busqué por todo internet tratando de encontrar algo parecido, pero nunca encontré nada.
El primer sueño ocurrió en mi habitación, cuando todavía la compartía con mi hermana. Yo dormía en una litera. Teníamos una especie de tela o cortina de privacidad en un costado de la cama y una pequeña luz nocturna iluminando parte del cuarto. En el sueño, vi una sombra cruzando detrás de la cortina. Recuerdo mirar el reloj y ver que eran las 3:10 de la madrugada. Pensé, ¿quién demonios está despierto a esta hora? Entonces vi una mano podrida agarrando lentamente el borde de la cama. Después apareció su cara. La criatura estaba mirando a mi hermana, pero lentamente giró la cabeza hacia mí y sonrió. Una sonrisa horrible, de esas que arrugan completamente los ojos. En el momento en que me vio, agarró mi pie y me arrastró violentamente fuera de la cama. Me golpeé la cabeza contra la pared mientras caía, y luego aquella cosa se lanzó encima de mí. Recuerdo perfectamente el dolor y el sonido de mis huesos rompiéndose. La criatura me aplastaba contra el suelo mientras yo gritaba. Después de eso, todo se volvió negro. Me desperté completamente aterrorizado y ya no pude volver a dormir. Lo más extraño es que cuando revisé la hora, eran exactamente las 3:10. Tengo dos historias relacionadas con mis gatas fallecidas. La primera ocurrió después de que murió mi gata el día 27, tras muchos años conmigo. Durante esos días me quedaba solo en el living, generalmente después de las 12 de la noche, cuando ya no había nadie despierto. Me sentaba a recordarla y pensar en ella. Una noche empecé a llorar mirando el lugar donde la había visto por última vez. Pero para no hundirme más en pensamientos negativos, decidí irme a mi habitación. Cuando apagué la luz, vi claramente una sombra sobre una silla. La sombra saltó al piso, exactamente como lo hacía ella. En ese momento solo volví a lagrimear un poco y me fui a mi cuarto. La otra historia es sobre otra gata que también murió de vieja, o al menos eso creemos, porque simplemente desapareció de casa. Lo raro es que ya casi no podía salir sola, así que nunca entendimos cómo desapareció de la nada. Esa misma noche tuve una pesadilla muy extraña. Soñé que estaba acostado en mi cama, pero mi cama estaba en el patio de mi casa. Era de noche y yo no podía moverme. Escuchaba murmullos alrededor y entendí dentro del sueño que estaba teniendo una especie de parálisis del sueño. Aunque me sentía consciente, estaba aterrorizado. Entonces apareció mi gata. Caminó lentamente hacia mí y se acostó sobre mi pecho. En ese instante, todo el miedo desapareció. Ella me miró fijamente y después bajó de la cama para irse. Yo le pedía desesperadamente que se quedara, pero justo en ese momento desperté. Cuando abrí los ojos sentí una tristeza enorme, pero también la sensación de que realmente había venido a despedirse de mí en mis sueños. Tengo algunas historias mejores, pero siempre voy a recordar esta porque me pasó cuando era chico, a plena luz del día y literalmente al lado de una avenida, así que no entiendo cómo fui el único que lo presenció. Debía tener unos 10 años. Mi mamá me mandó a llevarle comida a un gato que estaba en un lavadero a la vuelta de la esquina. Mientras iba caminando, vi a un hombre parado en la esquina. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia la avenida, con la boca abierta de una forma exagerada. En el momento en que lo vi sentí un frío inmediato. Me dio tanto miedo que pasé por detrás de él casi de puntitas, mirándolo todo el tiempo para ver si se movía o hacía algo. Entré al lavadero, le dejé el plato de comida al gato y miré otra vez hacia afuera porque tenía que volver por el mismo camino. Pero el hombre ya no estaba. Me acerqué a la esquina y había desaparecido. A unos 100 metros vi a alguien parecido, aunque con otra ropa, pero no creo que fuera él. Nunca supe qué pasó realmente. Sé que no da tanto miedo y que puede haber 1000 explicaciones. Tal vez un auto frenó en la avenida y el tipo simplemente se subió. Yo no tardé ni 5 segundos en darle de comer al gato, así que se me hace raro no haberlo visto irse. Quizás fue algo completamente normal, pero el escalofrío que sentí al verlo y pasar por detrás de él, nunca volví a sentirlo otra vez. Cuando tenía unos 11 o 12 años, era amigo de varios chicos de mi calle. Éramos como 4 y siempre jugábamos afuera o íbamos a las casas de los demás para jugar videojuegos, comer bocadillos y pasar el rato. Una noche me desperté porque alguien estaba golpeando la puerta. Recuerdo haber ido hasta la entrada, mirar por la ventana y ver a una de mis amigas del vecindario. Abrí la puerta. En ese momento no pensé en la hora ni en lo extraño que era. Probablemente estaba medio dormido. Ella simplemente dijo algo como: «Oye, solo quería ver cómo estabas. ¿Todo bien?».
Le respondí que sí. Ella se despidió y yo volví a la cama. A la mañana siguiente, mi mamá estaba preocupada porque encontró las luces de la casa encendidas cuando se levantó. Entonces yo le dije, ah, sí, Kale vino anoche. Estaba actuando un poco raro. Mi mamá solo me miró en silencio. Y fue en ese instante cuando me golpeó la realidad. La amiga que había visto esa noche había muerto en un accidente automovilístico unas semanas antes. Lo que más me perturba hasta hoy es que las luces realmente quedaron encendidas después de aquella noche. Eso es lo que me hace sentir que no fue un sueño. Y todavía me da escalofríos pensar en ello. Mi esposa y yo nos mudamos a nuestra casa y, poco después, empezamos a escuchar pasos con regularidad. Oíamos puertas abrirse y cerrarse. También escuchábamos el sonido del cerrojo de la puerta principal moviéndose solo. Además, varios objetos desaparecían y luego reaparecían aleatoriamente. Un día me frustré tanto que dije en voz alta, si no me devuelves mi sombrero, traeré a un sacerdote católico para bendecir la casa. En ese mismo instante escuchamos el sonido de algo golpeando el suelo. Mi maldito sombrero literalmente cayó desde el aire frente a nosotros. También desaparecieron las almohadas de nuestro dormitorio durante una semana entera. Un día estaba guardando ropa limpia en el armario y, cuando salí, mi esposa me preguntó, ¿dónde encontraste las almohadas? Le respondí, no las encontré. Miré hacia la cama y allí estaban. Las almohadas estaban colocadas verticalmente, aunque nosotros siempre las dejamos horizontalmente, como si alguien quisiera asegurarse de que las viéramos. Y definitivamente no estaban allí cuando entré al armario a guardar la ropa. También hemos escuchado voces, aplausos y luces con sensores encenderse cuando no hay nadie cerca. Nuestros perros, además, se asustan y ladran violentamente hacia la nada con bastante frecuencia. Las cosas comenzaron a calmarse después de que hablé directamente con quien sea que estuviera allí. Le dije, entiendo que llevas aquí más tiempo que nosotros, pero trabajamos muy duro para pagar y mantener esta casa. Si quieres quedarte con nosotros, tendrás que dejar de esconder nuestras cosas y de molestarnos. De lo contrario, tendremos que bendecir la casa y echarte. Desde entonces, la actividad disminuyó bastante, pero sinceramente, todavía no sé qué pensar de todo esto. El camionero fantasma. Durante un duro invierno en Pensilvania, alrededor de 2003, me detuve en una parada de camiones bastante llena. Después de varios días atravesando tormentas de hielo y nieve, apenas quedaba un lugar disponible para estacionar. La nieve era profunda y el clima había sido terrible durante casi 4 días seguidos. Entré lentamente al único espacio libre, y mientras maniobraba, vi a un camionero mayor y corpulento subirse al lado derecho de su tráiler. Me detuve aproximadamente a la mitad del espacio para esperar a que terminara de subir. Recuerdo perfectamente cómo se veía. Era un hombre mayor, algo encorvado, usando unos overoles de mezclilla azules y una sudadera azul oscuro con capucha. Cuando terminó de subir al camión, estacioné completamente. Ya era mediodía y, agotado por el viaje, me fui directamente a dormir a la litera. Me desperté alrededor de las 8 de la noche. Al mirar por la ventana, vi a un hombre con una chaqueta que decía forense parado junto al camión que estaba a mi izquierda. Afuera también había una ambulancia, un vehículo municipal y un policía local hablando con otros 2 camioneros. Como pronto cumpliría 3 años trabajando en carretera, pensé inmediatamente lo mismo que cualquier conductor piensa en esos casos. No hice preguntas. Solo dije, Dios mío, qué lástima. Nunca sabes cuándo te puede tocar. Lo vi cuando llegué aquí al mediodía. El policía me escuchó y reaccionó de inmediato. No, no lo viste. Lo miré confundido. Sí lo vi, respondí. Y entonces le describí exactamente al hombre que había visto subir al camión, un señor corpulento, mayor, usando overoles azules y una sudadera azul oscuro. El policía se quedó completamente pálido. Los otros camioneros también empezaron a alterarse. Entonces el oficial me preguntó, ¿cómo sabes qué ropa llevaba puesta? Le respondí, porque lo vi. Esperé a que subiera al camión cuando llegué al mediodía. Fue entonces cuando el policía me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Él había sido quien encontró el cuerpo. El hombre llevaba muerto más de una semana. Su familia lo estaba buscando desde el comienzo de la tormenta. Según contaron, era el tipo de persona que llamaba a casa todas las noches a la misma hora, y de repente había desaparecido.
Los otros camioneros y el policía no podían creer lo que escuchaban. Uno de ellos dijo casi gritando: «¿Viste un fantasma?». Yo solo miré al policía, me encogí de hombros y respondí: «Supongo que sí vi un fantasma». Y después me fui a comer. También publiqué esto en otra página, pero esta es la experiencia más vívida que jamás olvidaré. Mi mamá y mi padrastro se casaron cuando yo tenía 4 años. Después de eso, nos mudamos a la casa que él ya tenía. Vivíamos solo nosotros 3 y nuestros animales. Yo era hijo único y en ese momento teníamos 2 perros grandes que dormían dentro y fuera de la casa. Normalmente pasaban las noches recorriendo los 20 acres de terreno que teníamos alrededor. Vivimos en esa casa durante 14 años y allí ocurrieron muchas cosas extrañas. Pero esta historia es la que más recuerdo. Un poco de contexto. Yo tenía unos 7 años, aunque no recuerdo exactamente la edad. Lo que sí recuerdo es el regalo que recibí esa Navidad. Ya tenía edad suficiente para ir solo al baño por la noche, aunque mi mamá todavía solía revisar que regresara bien a la cama. También recuerdo perfectamente que era Nochebuena, porque en mi casa el árbol de Navidad solo se dejaba encendido toda la noche en esa fecha. La casa era pequeña, muy pequeña, apenas unos 80 metros cuadrados aproximadamente, pero me encantaba. Cuando entrabas por la puerta principal, ya estabas directamente en la sala de estar. Justo enfrente había un pequeño pasillo con varias puertas. Desde la entrada podías ver el baño. A la izquierda había un armario, luego la puerta del baño, después la puerta de mi habitación, una pared angosta y finalmente la habitación de mis padres. La cocina quedaba a la izquierda de la sala y compartía pared con el baño y el armario. También teníamos un sótano sin terminar, con las escaleras ubicadas junto a la cocina. Era una casa muy acogedora. Ahora sí, la historia. Esa Nochebuena me desperté porque necesitaba ir al baño. Me levanté de la cama, salí de mi cuarto y doblé hacia el baño. Por supuesto, miré de reojo el árbol de Navidad y los regalos. Me pareció ver un camión monstruo debajo del árbol. En esa época yo estaba obsesionado con ellos y quería uno a control remoto. Pero no me detuve a mirar porque realmente necesitaba ir al baño. Cuando terminé, me levanté y miré hacia la sala otra vez. Quería echar otro vistazo rápido a los regalos antes de volver a dormir. Desde el inodoro podía ver perfectamente la puerta principal y el brillo de las luces del árbol porque en mi casa nunca cerrábamos la puerta del baño, salvo que hubiera visitas. Miré hacia abajo para tirar de la cadena y, cuando levanté la vista otra vez, vi la silueta de un niño parado en la puerta entre el pasillo y la sala. Parecía tener más o menos mi edad. Estaba de espaldas a mí y sostenía el marco de la puerta con la mano izquierda mientras se inclinaba de puntillas para mirar los regalos bajo el árbol. En la mano derecha tenía una ventosa roja. Todo su cuerpo estaba oscuro por la falta de luz, mientras las luces navideñas brillaban detrás de él. Me acerqué lentamente hasta el borde de la puerta del baño. Estaba tan cerca que, si extendía el brazo, podría haberlo tocado. Recuerdo estar a punto de preguntarle qué estaba haciendo allí. Entonces el niño bajó lentamente los talones al suelo y comenzó a girar para mirarme. Y en ese instante sentí el miedo más intenso de toda mi vida. Una sensación horrible de ansiedad, terror y desesperación. Mientras giraba, pude ver el perfil de su rostro. Estaba sonriendo. Solo sonriendo fijamente mientras se daba vuelta hacia mí. Justo cuando estaba a punto de mirarme completamente, mi mamá salió de su habitación y me preguntó si estaba bien. Aparté la vista apenas un segundo para mirarla. Cuando volví a mirar hacia la puerta, el niño ya no estaba. La sensación desapareció inmediatamente. Fue como si nunca hubiera existido. Yo solo señalé hacia la sala y mi mamá asumió que estaba intentando ver los regalos antes de tiempo. Entonces simplemente me acompañó de nuevo a la cama y me arropó. Me dormí bastante rápido. A la mañana siguiente desperté y olvidé por completo lo ocurrido. Y sí, ese año recibí el camión monstruo a control remoto que tanto quería. Pasaron muchos años antes de que ese recuerdo volviera a mi mente y finalmente se lo contara a mi mamá. Ella no se sorprendió en absoluto. Porque, como dije antes, en esa casa pasaban muchas cosas raras. Trabajé en un hotel de 4 estrellas en Senoume. Un día, estaba previsto que una invitada, una mujer de unos 50 años que viajaba sola, dejara la habitación. Al mediodía todavía no había hecho el checkout, así que le dejé un mensaje informándole que necesitaba salir antes de la 1 de la tarde.
A las 2:30 de la tarde pedí a seguridad que me acompañara a su habitación. Pude desbloquear la puerta, pero el pestillo interior estaba puesto. Seguridad tuvo que forzar la puerta para abrirla. Inmediatamente vimos un charco de sangre, pero su cuerpo no estaba en la cama. Llamamos al 911. Más tarde nos enteramos de que se había suicidado cortándose las muñecas, lo que explicaba el charco de sangre. Luego caminó hasta la bañera, la llenó de agua y se ahogó. Cerramos la habitación durante casi un mes para realizar una limpieza profunda. Meses después, cuando la habitación volvió a estar disponible para reservas, empezamos a notar algo extraño. Cada vez que los huéspedes salían de esa habitación y les preguntábamos cómo estuvo su estadía, todos mencionaban sentirse observados. También decían haber escuchado a una mujer llorando en mitad de la noche. Realmente no comparto esta historia muy a menudo. En 2012, mi abuela falleció de sepsis después de que un derrame cerebral la dejara paralizada. Mi abuela fue como una segunda mamá para mí y vivió conmigo toda mi vida. Ella siempre estuvo muy conectada con lo paranormal. Hablaba de fantasmas, de cosas que había visto, de cómo algunas noches sentía que alguien la pinchaba mientras dormía. Muchas de esas historias nos parecían divertidas y terminábamos riéndonos, pensando que simplemente era una de las ocurrencias de mi abuela. Y es que ella era, genuinamente, una de las personas más amables, dulces y desinteresadas que he conocido. Cuando enfermó, justo después de su cumpleaños, nuestra vida se puso de cabeza. Mi mamá y yo pasábamos la mayor parte del tiempo en el hospital, convencidos de que iba a morir. Pero sorprendentemente, su fuerza de voluntad era tan grande que terminó mejorando un poco y la trasladaron a un hospital de rehabilitación. Las cosas iban relativamente bien, o tan bien como podían ir. Los médicos estaban seguros de que nunca volvería a ser la misma y que jamás recuperaría por completo el control de su lado izquierdo. Aún así, parecía estable. Pero una noche, después de las fiestas, empeoró de repente y nadie entendía qué había pasado. Mis padres salieron corriendo al hospital para verla, aunque todavía creían que no iba a morir. Yo estaba profundamente dormido, con una mano colgando fuera de la cama, cuando sentí que alguien me la sujetaba suavemente. Ese contacto me despertó de inmediato. Unos minutos después, mi mamá me llamó para decirme que la abuela estaba muy mal y que los médicos la estaban preparando para cirugía. Me preguntó si mi hermano y yo estábamos bien. Le dije que sí. Mi mamá repitió en voz alta lo que yo había dicho, y de repente se quedó en silencio. Luego dijo que creía que mi abuela acababa de fallecer y que tenía que irse. No tuve demasiado tiempo para pensar en ello, pero hasta hoy sigo sintiendo que aquel apretón en la mano fue real. Nunca antes ni después experimenté algo parecido. Y esa no fue la última experiencia que tuve relacionada con ella. Como éramos tan unidos, su muerte me destruyó emocionalmente. Era una de mis mejores amigas y no podía aceptar que ya no estuviera. Entré en una depresión muy fuerte. Guardaba todo para mí y apenas hablaba del tema, pero estaba completamente hundido. Unas 3 o 4 semanas después, tuve un sueño increíblemente vívido con ella. Estábamos en la cocina. Ella llevaba la ropa con la que siempre la recordaba, su suéter cómodo y su típica ropa de abuela. Cuando la vi, sentí una calidez enorme. No dije nada. Solo empecé a llorar. Entonces ella me abrazó por última vez y me dijo que todo iba a estar bien, y que estaba orgullosa de mí. Me desperté con lágrimas rodando por mi cara. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi mamá ni a mi hermano. Y jamás volví a tener un sueño tan real ni a verla otra vez de esa manera. Lo más parecido que he sentido desde entonces es, años después, despertar a veces con la sensación de peso en los pies o como si alguien se acostara junto a mí. No digo que eso no tenga una explicación lógica, pero desde que ella murió, aquella fue la única vez que sentí que alguien me tomaba la mano y la única vez que tuve un sueño así de intenso. Y curiosamente, después de ese sueño, empecé a salir de aquel estado depresivo. Volví a la escuela, inicié mi carrera y desde entonces he trabajado duro para salir adelante. Cuando era más joven me interesaba mucho lo paranormal. Ya de adulto me alejé bastante de todo eso. Hoy veo la mayoría de esas historias más como entretenimiento que otra cosa, y muchas me parecen absurdas. Pero hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar aquel sueño, ni la mano que me despertó esa noche. Estaba trabajando en un edificio de oficinas durante el turno nocturno de seguridad. Acababa de salir de la escuela y estaba agotado, así que fui a prepararme un café. Mientras la vieja cafetera hacía su trabajo,
decidí comenzar mis rondas. El edificio tenía una estructura curiosa. Era un cuadrado hueco de 5 pisos, así que desde las pasarelas podías mirar hacia abajo hasta el sótano. Estaba en el tercer piso cuando escuché un estruendo enorme. No el café, pensé de inmediato. Miré hacia abajo y vi una puerta de vidrio rota en el segundo piso. Seguí caminando para tener una mejor vista y, cuando volví a mirar, la puerta estaba intacta, como si nunca se hubiera roto. Entonces observé el vestíbulo del segundo piso. Una silla se había movido sola desde uno de los escritorios, y vi caminar un par de piernas con una minifalda. Pero no había nada de la cintura hacia arriba. Terminé mi ronda el doble de rápido y regresé directo a la oficina de seguridad. La cafetera estaba perfectamente bien, y me quedé ahí encerrado el resto de la noche. Solía trabajar en una guardería donde conocí a una nueva compañera de trabajo que rápidamente se convirtió en una amiga cercana. Almorzábamos juntas con frecuencia y, gracias a ella, empecé a disfrutar mucho más ir a trabajar. Sin embargo, un día, mientras hablaba de su esposo, no pude quitarme una sensación extraña de encima al escuchar su nombre. Era como una niebla densa y pesada. Cada vez que lo mencionaba, no podía evitar pensar, ¿no está muerto? Juraría que ya había muerto. Me sentía culpable por tener esos pensamientos y no entendía por qué seguía sintiendo que él ya no estaba vivo. Conforme se acercaba Halloween, mi amiga dejó de ir al trabajo y, cuando pregunté por ella, nadie me daba una respuesta clara. 3 días después me enteré de que su esposo había fallecido en un accidente automovilístico el día antes de Halloween. Recuerdo haberme quedado completamente confundida, porque sentía como si ya supiera, como si en el fondo hubiera creído desde antes que él estaba muerto. Tiempo después, alguien me envió el enlace de una página de recaudación de fondos para ayudar a la familia. Cuando vi la foto de su esposo, esa sensación volvió aún más fuerte. No podía dejar de pensar que él estaba destinado a morir, ya fuera en aquel accidente o de alguna otra manera. Incluso pensé inmediatamente en una enfermedad. Hasta el día de hoy, esa experiencia sigue desconcertándome. Desearía poder entenderlo desde un punto de vista espiritual, pero honestamente no soy una persona espiritual, así que probablemente nunca comprenda del todo qué significó aquella sensación. Después del COVID dejé de trabajar allí. Muchas veces pensé en volver a contactar a mi amiga para contarle lo que sentía antes de que ocurriera todo, pero nunca lo hice. No quiero causarle más dolor ni hacerla revivir recuerdos tan difíciles. Conozco exactamente la sensación de la que estás hablando. A nuestro viejo perro le diagnosticaron cáncer en etapa 4, aunque todavía se mantenía bastante bien gracias a un medicamento que ayudaba a ralentizar el avance de la enfermedad. Yo tenía planeado un viaje de 5 días, reservado desde hacía unos 5 meses, después de que recibimos el diagnóstico. Pero unos 2 o 3 meses antes del viaje empecé a sentir algo horrible cada vez que pensaba en irme. Era como una nube negra acercándose lentamente hacia mí. Le mencioné a mi pareja que tenía el presentimiento de que nuestro perro moriría mientras yo estuviera fuera. Él me escuchó, pero pensó que solo estaba preocupándome demasiado. Sin embargo, la sensación fue empeorando conforme se acercaba la fecha del viaje. Se volvía más intensa cada día, incluso aunque nuestro perro todavía caminaba bien y parecía estable. Y eso era lo más extraño, yo realmente esperaba ese viaje con mucha ilusión. Entonces, inesperadamente, el viaje se canceló una semana antes de la fecha de salida. Yo debía irme un domingo. El lunes siguiente, nuestro perro sufrió un deterioro repentino y completamente inesperado. Esa misma noche tuvimos que dormirlo. Los dos estuvimos con él hasta el final. Si mi viaje no hubiera sido cancelado, yo habría estado lejos y mi pareja habría tenido que pasar por todo eso solo. Hasta el día de hoy no puedo explicar cómo sabía que lo perderíamos esa semana. Ha sido la sensación más intensa, extraña y visceral que he experimentado en toda mi vida. No es tan extrema como las historias de otras personas, pero puedo sentir presencias paranormales que la mayoría no percibe. Por eso tengo muchas historias, aunque el peor lugar relacionado con actividad paranormal en el que he estado fue un sitio llamado Fort Paull. Ese lugar existe desde la Guerra Civil Inglesa y ha pasado por muchísima historia y distintos usos a lo largo de los años. Lo visité cuando tenía alrededor de 18 años y, honestamente, fue una experiencia horrible para mí. Cada edificio o túnel al que entraba me hacía sentir mareado, con una sensación enorme y abrumadora de miedo y desesperación. Sé que esto suena loco,
pero sentía una malicia pura dirigida hacia mí, hasta el punto en que todo mi cuerpo me gritaba que saliera de allí, aunque literalmente solo estuviera parado en un túnel vacío. Incluso mi madre, que no cree absolutamente nada relacionado con lo sobrenatural y siempre ha sido muy cerrada respecto a esos temas, admitió después que también se sintió extremadamente incómoda allí sin razón aparente. Lo curioso es que no vi nada extraño ese día, aunque sí tengo otras historias donde vi cosas, pero más tarde, cuando llegué a casa y me cambié de ropa, descubrí unas enormes marcas rojas a lo largo de mi espalda. Algunas incluso habían roto la piel, aunque yo no sentía dolor alguno en esa zona. Aún así, casi toda mi familia tiene una larga historia relacionada con experiencias paranormales, por lo que algunos me han contado, parece que tuve suerte de que esa haya sido la experiencia más aterradora que me tocó vivir. Uno de mis ex y yo alquilamos una casa muy antigua en la calle principal de un pequeño pueblo rural. Poco después de mudarnos, su padre, que pasaba todos los días por allí camino al trabajo, empezó a llamarnos seguido para decirnos que dejábamos la puerta principal completamente abierta y que él la cerraba por nosotros. Lo extraño era que esa puerta tenía un cerrojo y ni siquiera teníamos llave. Jamás la usábamos. Siempre entrábamos y salíamos por la puerta trasera. Seguimos revisando que el cerrojo estuviera puesto y la puerta bien cerrada, pero aún así el padre de mi ex seguía encontrándola abierta. Después de meses de que esto pasara, a mi ex se le ocurrió bloquear también la puerta interior que conectaba la casa con la habitación donde estaba la entrada principal. Nuestro dormitorio quedaba justo al lado de esa habitación cerrada. Una noche estábamos acostados en la cama cuando escuchamos pasos del otro lado, como si alguien caminara dentro de la habitación sellada y tratara de entrar a la casa. Mi ex, intentando hacerse el valiente, dijo en voz alta y riéndose: «Sí, cerré la puerta, hijo de puta. ¿Y ahora qué vas a hacer?». No esperábamos ninguna respuesta, pero la hubo. En ese instante sonó como si alguien con una bota enorme hubiera pateado la puerta cerrada con toda la fuerza posible. Una vez, luego otra, y otra más. Parecía que un hombre gigantesco estaba intentando derribarla. Recuerdo meterme debajo de las sábanas y taparme los oídos. Mi ex se quedó completamente congelado mirando la puerta. Después de casi un minuto, se levantó de golpe y miró por la ventana del dormitorio para revisar la entrada principal. La puerta seguía cerrada. El cerrojo seguía puesto. Y fue exactamente en ese momento cuando entendí que, tal vez, algunas cosas simplemente no tienen explicación. He tenido algunas experiencias bastante extrañas a lo largo de mi vida. Cuando era niño, tendría unos 8 o 9 años, vi a una mujer parada al pie de mi cama. Era bajita, llevaba una especie de vestido victoriano y tenía el cabello corto y rizado. Curiosamente, no sentí miedo al verla. Al contrario, sentí una calma enorme, una tranquilidad inexplicable que me envolvió por completo. Después de verla, simplemente me dormí y tuve uno de los mejores sueños de mi vida. Pero lo que pasó después fue mucho peor. Me desperté y vi una cara justo encima de mí. Se parecía a la imagen clásica del diablo, ojos hundidos, expresión horrible, desapareció apenas parpadeé. Honestamente, solo me di la vuelta y seguí durmiendo porque era demasiado temprano para procesar algo así. Mi filosofía siempre ha sido no cuestionar demasiado estas cosas ni hacer tonterías intentando investigarlas. Otra vez escuché que golpeaban la puerta de mi habitación. Pensé que era mi hermano, así que empecé a golpear de vuelta jugando con él. Estuvimos así unos segundos, golpeando ida y vuelta, hasta que se detuvo. Después descubrí que mi hermano había estado abajo todo el tiempo. No había nadie más arriba. Pero la experiencia que más me marcó ocurrió hace unos años, cuando mi abuelo murió de COVID. 2 semanas después de su muerte soñé con él. Y no era un sueño normal. Yo sabía perfectamente que estaba soñando. Estábamos sentados en uno de los sofás de su casa mientras él hablaba tranquilamente conmigo. Pero todo el tiempo yo pensaba: esto no es real, esto no es real, él está muerto. Finalmente no pude aguantarlo y le dije: esto no es real. Estás muerto. Mi abuelo hizo una pausa. Me miró en silencio, con una expresión tranquila y pensativa. Y respondió: lo sé. Me desperté inmediatamente después de eso y terminé teniendo una crisis nerviosa. Porque, de cierta forma, sentí que esa fue la última vez que hablé con él. Hasta el día de hoy sigo pensando en ese sueño. Ojalá hubiera guardado silencio y simplemente hubiera escuchado lo que quería decirme.
Cuando tenía alrededor de 10 años, mi mamá nos dijo a mi hermano menor Matthew y a mí que pasaríamos el fin de semana en la nueva cabaña de una amiga suya llamada Mariana. El novio de Mariana había fallecido recientemente y le había dejado la cabaña en su testamento. Años atrás habían salido juntos y ese lugar era muy importante para él. Mariana todavía no había podido regresar allí desde que la heredó, así que nos ofreció usarla durante el fin de semana largo. Esto ocurrió alrededor de febrero de 1986. Yo tenía 10 años y mi hermano apenas un año. Recuerdo perfectamente cuando llegamos. Apenas abrimos la puerta principal sentí algo extraño, como si alguien dentro de la casa nos estuviera observando entrar. Miré la enorme chimenea de piedra de la sala y tuve la sensación inmediata de que había alguien parado allí. Y, quien fuera, no quería que estuviéramos en esa casa. Todo el fin de semana sentí esa presencia, como si alguien invisible nos vigilara constantemente. La sensación era muy intensa. El sábado por la tarde estaba sentado en el suelo de la sala jugando con mi hermano cuando ocurrió algo que jamás olvidé. De repente, la puerta trasera se cerró de golpe. Pero no fue un portazo normal. Sonó tan fuerte que toda la casa tembló. Mi mamá me miró inmediatamente y dijo: «No había nadie allí, ¿verdad?». Yo solo respondí: «No». En ese momento entendí que ella también sentía algo extraño en esa casa. No hablamos mucho del tema porque yo era un niño y probablemente no quería asustarme más. Pero más tarde, cuando tuvo que ir a la tienda a comprar algunas cosas, me dijo que tendría que dejarme solo con mi hermano por un rato. Entré en pánico. No quería quedarme solo allí ni un segundo. Cuando mi mamá salió, juraría que sentía a alguien parado justo a mi lado, como si quisiera echarnos de la casa. No pasó nada más hasta esa noche. Mientras estaba acostado en la cama, escuché una respiración profunda cerca de la pared. Era una respiración pesada y forzada, como la de un fumador empedernido. Intenté ignorarla y finalmente me dormí. A la mañana siguiente hicimos las maletas para regresar a casa. Durante el viaje, mi mamá finalmente me contó algo que no me había querido decir antes. Esa noche había tenido un sueño donde un hombre le decía que se fuera de la casa. Cuando despertó, la sala donde estaba durmiendo estaba llena de humo. La compuerta de la chimenea se había cerrado sola y el humo había comenzado a entrar en la habitación. Mi mamá admitió que ella también había sentido aquella presencia todo el fin de semana. Pasaron unos 5 años y ella volvió a la cabaña junto a mi padrastro. Esta vez no sintieron nada extraño, excepto por una cosa. Mi mamá quería preparar una bebida con jugo clamato, pero necesitaba un abrelatas. Revisó todos los cajones y armarios de la cocina y no encontró ninguno. Fue a la sala y le preguntó a mi padrastro si había visto uno. Él respondió que no. Cuando volvió a entrar a la cocina, un abrelatas estaba justo al lado de la lata de clamato, como si alguien lo hubiera dejado ahí mientras ella estaba fuera de la habitación. Y según ella, definitivamente no estaba allí antes. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar los relatos del Señor Wendigo. Sígueme para más videos como este.